segundo, nuestra segunda sesión, planificación de requerimiento de material o más conocido como MRP. Y acá vamos a hablar un poco sobre qué es el MRP. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo habrá escuchado o habrá trabajado o trabaja con un MRP. El MRP, para empezar, tenemos que entenderlo que va directamente relacionado con los procesos productivos. Por otro lado, el MRP no es una herramienta de la noche a la mañana, ¿no? El MRP viene más o menos de los años 50. Por ahí alguno de ustedes me podrá decir, pero profesor, una pregunta, el MRP me suena más como a un módulo que yo vi que hablaba de requerimientos de material, determinación de necesidades. ¿Se acuerda usted cuando habla de ciclo de abastecimiento? Sí, no necesariamente está relacionado, pero no es necesariamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta técnica y esta herramienta de planificación de requerimiento de material se da en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? El gobierno estadounidense empleó programas especializados para controlar la logística u organización de sus unidades de batalla y o combate. Estas soluciones tecnológicas para aquella época son conocidos como los primeros sistemas de planificación de requerimientos de materiales, el MRP System. Que no los imaginemos que en esa época se manejaba una laptop o teníamos esa cantidad o capacidad de disponibilidad de tecnología. Claro, la disponibilidad de tecnología de la época lo tenía, pero no como lo podemos imaginar como hoy en día. Nosotros podemos tener tanta fuerza tecnológica en nuestra computadora. Ahora, para finales de los años 50, estos sistemas MRP, acuérdense que mayormente lo van a escuchar como MRP. No, ya saben que en inglés, ¿por qué dicen MRP? Porque viene de las siglas en inglés Material Requirement Planning, o en castellano significaría planificación de requerimiento de material. Entonces se comenzó a utilizarse en los sectores productivos, en especial de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí nace el MRP. Estos sistemas les permitió llevar el control de diversas actividades. Pero miren ustedes qué actividades. Actividades clave, ¿no creen ustedes? ¿Cómo qué? Como el control de inventarios, como la facturación, como el pago, como la administración de nómina, entre otros. Es decir, nosotros, o ellos, perdón, en el tiempo, en la década del 50, empezaron a gestionarse herramientas para mostrar la eficiencia. Pero acá yo tengo algunas observaciones. Porque si nosotros analizamos el tema de la calidad con su padre Edward Deming, Deming también era una persona, creador de los círculos de calidad y el ciclo de calidad, que se preocupaba por hacer las cosas bien a la primera, como dice su frase. Pero acá hay observaciones claras. ¿Por qué? Porque no se hacían estos sistemas por un tema de calidad, sino de control. Son dos cosas diferentes. Yo tengo los MRP para controlar. ¿Controlar qué cosa? Los requerimientos, las compras, los stocks, el transporte, la facturación, el pago. Ah, interesante. Interesante. O sea, no era por un tema de eficiencia hacia el cliente, como hablábamos en la sesión pasada, sino es un tema de eficiencia, pero para controlar gastos. O sea, netamente, no hacia el cliente, sino netamente de la organización. Este MRP, en la actualidad, es un sistema de planificación y administración
como vemos la importancia de la planificación, es qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y cuando yo ya planifiqué mis escenarios y qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar, de qué manera, yo voy a entender que luego tengo que aplicar todas las herramientas posibles para gestionar y o administrar y llegar a los objetivos. Ahora los MRP están directamente asociados a los softwares. Mientras que yo tenga los softwares, porque ahora todo va a funcionar con sistema de información gerencial, señores. Estos MRP se acoplan, a ver, un poco de tema tecnológico, si bien no está ahí y no es parte, pero quiero que se ubique. Un poco el tema tecnológico significa que se crearon los MRPs, ¿no? Las planificaciones de requerimiento de material de personas y de máquina. El MRP1, el MRP2 y el MRP3 se fusionaron y aparecieron los famosos ERPs. ¿Y qué es un ERP? Un Enterprise Resource Program. Y un Enterprise Resource Program significa sencillamente, bueno, no sencillamente, yo siempre digo de esa manera, significa que va a integrar todos los recursos empresariales. No dice de producción, no dice de logística, no dice de cadena, sino de empresariales. Es decir, une a las demás áreas de la empresa como marketing, finanzas, operaciones, logística, administración, entre otros, para poder buscar eficiencias mayores. Este ERP migró a lo que hoy nosotros llamamos o decimos sistemas de información gerencial. Estos sistemas de información gerencial se vuelven importantes para gestionar todos los requerimientos, las facturaciones y toda la información que se maneja dentro del sistema. Ahora, este MRP tiene el propósito de que se tengan los materiales requeridos en el momento oportuno para cumplir las demandas del cliente. Y acá yo voy a hacer una aclaración. Si bien los autores dicen para la demanda del cliente, acá lo que les faltó es, y yo te lo aclaro, es entender que este cliente puede ser un cliente interno o un cliente externo. Tenemos toda una sesión para hablar de clientes, pero te digo, te voy a adelantar. Cuando hablamos de clientes externos, estamos hablando de los clientes que tienes tú en la mente, esos clientes que pagan por nuestros bienes. Pero cuando hablamos de clientes internos, son aquellas unidades dentro de la empresa que solicitan materiales para empezar sus procesos productivos. En ese sentido, el MRP se encarga de programar la producción y también, miren ustedes, sugiere. ¿Y por qué sugiere y no obliga? Sugiere, según la puntuación del vendedor, a quién podríamos comprarle. Y ustedes miran, ¿pero por qué nos va a decir a quién le deberíamos comprar? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay unas evaluaciones que existen con los vendedores y son ellos los que, producto de estas evaluaciones, van a obtener una reputación que nos va a permitir a nosotros seleccionarlos ante una disyuntiva, digamos, o ante la tentación. Porque cuando hemos visto en el módulo de compras, de repente hay un proveedor nuevo que nos dice que nos va a ofrecer el producto más barato. Y nos podemos ver tentados en adquirirlo. Pero cuando vemos la reputación del vendedor o del proveedor, nos damos cuenta que es un peligro andando. ¿Y a qué nos referimos que es un peligro andando? Que mayormente tiene una fama de que probablemente nos va a dejar colgados con nuestro pedido. Y al final yo no quiero. Muchas veces dirás, pero profesor, nosotros tenemos la capacidad de decirle que no queremos
o de ponerle algún tipo de seguro. A ver, estimados participantes, en realidad, con todo respeto, a mí no me importa el seguro. ¿Perdón? Sí, a mí no me importa el seguro porque yo no hago nada con el seguro. ¿Cómo que no hago nada con el seguro? Recupero mi dinero. Pero entiendan que el dinero a veces no es lo más importante. Cuando hablamos de producción, la materia prima es lo más importante, porque la materia prima puede costar pues $60,000, pero parar la producción me cuesta 1 millón. Por más que yo tenga seguro por la materia prima y me van a dar los $60,000, yo estoy recuperando $60,000 de la pérdida de 1 millón. Todo esto se pudo solucionar, al parecer, de la mejor forma posible, mediante la evaluación correcta de proveedores. Es por eso que el MRP te sugiere algún tipo de proveedor de acuerdo a la evaluación que le ha dado logística. Sugiere, más no obliga. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es el objetivo principal de los MRP? Asegurar materiales y productos que estén disponibles para producción. Producción, cliente interno. Así directo y sencillo. Producción, cliente interno. O entrega a clientes, cliente externo. Y este cliente externo es el que va a pagar por nuestro producto. Es el cliente externo a quien nosotros nos vamos a ver dirigidos, enfocados a la atención de ellos. Todo ahora, toda empresa que no se enfoca con todas sus fuerzas hacia el cliente, está destinada a pasar graves apuros en gestión. Por otro lado, tenemos que otro objetivo del MRP es mantener los niveles de inventario adecuados a la operación. Ustedes no saben cuánto dinero o cuántos recursos económicos financieros se pierden por exceso de inventario o por ruptura de stock. La ruptura de stock, que es para muchos autores es no, o sea, es el acabose si nos pasa la ruptura de stock, es correcto, es correcto. Pero también tenemos que entender claramente que mediante la ruptura de stock no es la única forma en que la empresa pierde. De repente, porque ahí lo vemos directamente, la pérdida directamente con la venta. Pero al nosotros tener un sobrestock, es una merma, un lastre que nosotros estamos cargando en la estructura de costos por estar sobreestoqueados y tener capital inmovilizado. Y tener capital inmovilizado nos lleva a muchos problemas económicos financieros. Desde el punto de vista de, no de tener dinero sin movimiento, otro es el riesgo a pérdidas, robos o destrucciones, o que tenga una fecha de vencimiento y ya posteriormente eso no lo podamos utilizar, que sería lo peor. Y miren ustedes, el MRP nos lleva a eso, a mantener el control, sí señores, a mantener el control de esta gestión de stock. La tercera o el tercer objetivo que podemos nosotros entender o manejar es para planificar nuestras actividades de manufactura. ¿Qué significa planificar estas actividades de manufactura? Claro, porque si bien controlamos los stocks, también programamos la producción. Porque producción no solamente es materia prima, sino es la programación maquinaria y personas para poder hacer los planes maestros de producción. Para yo poder programar, yo tengo que directamente entender que es la producción, es la conjunción de materiales, maquinarias y personas en un proceso productivo. Entonces el MRP, como dice el video, este video hace un momento, unas par de diapositivas anteriores, dice, es la unión. ¿Cómo nació el ERP? Es la unión del MRP1, el MRP2 y el MRP3, que estamos hablando de materiales, personas y maquinarias, que nos permiten a nosotros
planificar la producción. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando materiales, estamos hablando de logística, compras y almacenes, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando directamente de producción y mantenimiento, ¿cierto? Y personas, estamos hablando de programación de personas y recursos humanos. Entonces, eso es un sistema o una herramienta de características transversales. Mayormente, ¿quién es el que maneja? El encargado de operaciones de toda organización o de empresa. Es en ese sentido que yo debo de entender que el objetivo del MRP va por el tema de buscar mejorar continuamente los inventarios, ya sea que tenga en exceso o ya que tenga un récord de ruptura de stocks. Ni uno ni lo otro. Lo que yo tengo que estar, mantenerme en un nivel adecuado. Mantenerme en un estatus de atención óptima. En ese sentido, el MRP evoca todas las herramientas y actividades para mantener o ajustar estos inventarios. El otro es la capacidad. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de capacidad instalada. Y la capacidad instalada es el cálculo de cuánto produce nuestra planta o nuestras maquinarias al 100%. Claro, el tema de que las maquinarias trabajen al 100%, ténganlo claramente que es un tema utópico. No tenemos ninguna empresa, o yo no conozco ninguna empresa, que su capacidad de planta esté trabajando al 100%. Ni siquiera los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial haciendo aviones trabajaban a un 100%. Esa es una idea utópica. ¿Correcto? Pero sí es que una empresa, una planta productiva esté trabajando entre un 60 y 70% es el estándar. Entonces, tener a la planta produciendo al 100% tampoco significa que sea eficiencia, porque muchas veces trabajar la planta al 100% hay otros costos y gastos hundidos, como es el desgaste, o es generar mucho producto final, mucho PT, le llaman en operación, le llaman PT, producto final, que lo van a tener en almacenes, que es lo mismo. Porque si yo tengo los almacenes, vuelvo a la parte de arriba, me sobreestoqueo y tengo que ajustar inventarios. Es decir, producción e inventarios tienen que ir de la mano de acuerdo a una gran cosa, demanda. Pero como yo les decía, ahora tengo que ajustar qué cosa, ya tengo inventarios, tengo capacidad de planta, ahora tengo que tener la programación, porque yo puedo programar hasta 3 turnos por día, 3 turnos de 8 horas. Pero verdaderamente debería programar 3 turnos de 8 horas. Primero, porque yo, si la mano de obra yo lo debo trabajar de noche, tiene que ganar más. Si lo hago trabajar horas extras, tengo que pagarle más. De repente yo tengo que entregar los productos, entonces lo hago cumpliendo 8 horas diarias. Con un buen manejo de máquinas y de inventarios, yo logro atender esa demanda, palabra mágica, y la vuelvo a resaltar, yo logro atender la demanda en los tiempos previstos. Pero al manejar estos tres, o estas tres aristas, inventario, capacidad de planta y mano de obra, yo tengo que manejar los costos de producción. ¿Por qué? Porque al reducir, pero no soy enemigo de decir la palabra reducir, sino de gestionar correctamente, porque puede ser hacia arriba y hacia abajo, los costos tienen que bajar. Yo para este tipo de cosas siempre les recomiendo a mis alumnos que vean el video La Meta. En realidad es un libro, pero ya lo pasaron a un sitio tan fácil de entender que ahora es el tema. Pero acuérdense que la conjunción de inventarios, capacidad y mano de obra nos lleva a un tema de plazos de fabricación. Porque yo puedo hacer las 1000 unidades en un mes, como las puedo hacer en 10 días. ¿Qué va a variar ahí?
los plazos. ¿Y eso qué va a variar? Los costos, ya sea porque voy a tener más o menos inventario, porque voy a hacer trabajar la planta a mayor capacidad, y como va a trabajar a mayor capacidad, voy a tener que utilizar mayor mano de obra. Entonces está la unión. Entonces, la combinación de esto va a buscarme o va a tener como objetivo principal este manejo. Bajar costos, tener control. El objetivo principal de estos sistemas es controlar el proceso de producción en empresas cuya actividad se desarrolla en un entorno de fabricación, o sea, netamente productivo. La producción en este entorno supone un proceso complejo, claro, como hemos visto, vuelvo a repetirlo, principalmente se ven tres aristas: maquinarias, mano de obra y materiales. Y acuérdense que tenemos productos que van empujando a otros. Por ejemplo, van a ver en el video de la meta los cuellos de botella, van a ver las formas de distribución de planta. Vamos a entender cómo de alguna u otra manera vamos a mejorar los procesos productivos. Acuérdense también que cuando van avanzando en la línea de producción, tenemos, ¿qué cosa? Productos semiterminados y productos terminados que van, quieran o no, manejarse en inventarios de acuerdo a su naturaleza. Productos terminados, inventario de productos semiterminados, inventario de materia prima. Y eso recuerden ustedes, o los invito a revisar, ¿correcto? La especialización número 2 en el módulo número 2 de esta especialización, cuando vimos almacenes de productos terminados, productos semiterminados y de materia prima. Los sistemas básicos para planificar y controlar estos procesos abordan problemas de la ordenación del flujo de materiales. Y eso es lo que les estaba hablando con respecto al video La Meta. Cuando hablamos del video La Meta, hablan de cuellos de botella, hablamos cómo se mueve la planta a través, ese throw pop, le llaman en inglés, throw pop, perdón por mi mala pronunciación, ¿no? Que nos permite ver dónde se encuentran estos cuellos de botellas que impiden el normal flujo, lo que atrasa o adelanta de acuerdo a una demanda. El procedimiento de MRP está basado principalmente en dos ideas esenciales. ¿Correcto? Y tengo que yo adaptarlo a un tipo de demanda independiente o a una estructura de producto. Y en estos módulos, en esta última especialización, que le van a decir demanda independiente o estructura de producto, vamos a ver un tipo de características que le llaman push y pull. No voy a entrar mucho a profundizar porque tenemos toda una sesión de eso y van a tener un material completamente de eso. Pero queremos entender que mayormente el mercado va a poner las características de esta demanda. ¿A qué me refiero con que el mercado pone las características de la demanda? Sí, o yo lo empujo, todo el producto, empujo push significa que lo voy a sacar por lotes hacia el mercado, ya es preestablecidos, donde funcionan los MRPs. Por favor, recuerden, este curso es integrado. Si ustedes van al segundo curso, donde dice determinación de necesidades, hay una diapositiva ahí que dice, estos niveles de autorización pueden ser saltados siempre y cuando vengan de un MRP o SUP o Sales and Operation, como le quieran decir. A esto me refería. Estos niveles de autorización en la compra, si viene de una planificación de requerimiento de material, ya no pasa por el jefe, ni siquiera por el jefe de logística. Por otro lado, es importante también entender que si esto se va por las demandas independientes, el mercado y la globalización nos ha llevado de alguna u otra forma
a que las demandas hayan cambiado en su naturaleza. ¿A qué me refiero que hayan cambiado en su naturaleza? Antes nosotros atendíamos, ¿no?, demandas grandes por lotes. Ahora ya no es así. Ahora tenemos demandas unitarias. Personas como usted o como yo, participante, que hacemos un pedido. Pedimos un teléfono, una computadora, una impresora, un libro, un reloj, unas zapatillas, un bus, un pantalón. Uno. Es decir, la demanda ha ido cambiando. Ok, entonces esa es la capacidad de poder ser un tipo de cadena de suministro flexible, las famosas cadenas de suministro flexible. Esta planificación de requerimiento de material se relaciona con algunos conceptos como el Plan Maestro de Producción o PMP o MPS, Master Production Schedule, con base en los pedidos de los clientes y los pronósticos de demanda. Nos dice qué productos finales hay que fabricar y en qué plazo debe tenerse terminado. Entonces, esto nos permite en este plan maestro de producción manejar qué máquina y cómo vamos a manejar el personal, la materia prima, de acuerdo a la planificación de demanda. Mayormente esto funciona en una demanda tipo push, una que empuja por lotes hacia el mercado. No se preocupe que vamos a ver push y pull más adelante. Pero como verán, esto es apasionante porque se junta todo. Todo se nos junta. Luego, ¿se junta el MRP con la gestión de stocks? Por supuesto que sí. La gestión de stock es indispensable. Ojo, gestión de stock no significa bajar los stocks, porque a veces tenemos que subirlo. Acuérdense del tipo de demanda. Cuando la demanda es impredecible, ¿cuánto es nuestro nivel de tolerancia para poder manejarlo? Y la lista de materiales o BOM, Bill of Materials, o explosión de materiales, le llaman otro, desde el punto de vista del control de la producción, interesa conocer los componentes que intervienen en el conjunto final, mostrando las sucesivas etapas de fabricación. La estructura de fabricación es la lista precisa y completa de todos los materiales, componentes que se requieren para la fabricación o el montaje final de aquel bien, o quieres llamarle producto, que va a salir al mercado. Ya sea como producto final para consumo final de algún cliente, ya que sea un producto para nuestro cliente, pero que sea un producto semi-terminado donde él a la vez va a seguir trabajándolo. A ver, un ejemplo, deme, por favor. Claro, por ejemplo, yo hago motores de automóvil y mi cliente final va a ser Volkswagen. ¿Me dejo entender? Mi producto final es un producto semi-terminado para un producto más grande de mi proveedor. Intel, hago las placas, que es mi producto final, las placas, pero que los recibe directamente la marca HP. En ese sentido, queremos llegar a la conclusión. El MRP es una herramienta importante para la planificación y control de los procesos de la cadena de suministro, específicamente para el curso que estamos viendo, porque nos va a permitir gestionar, ¿qué cosa? La adquisición, el almacenamiento y distribución, principalmente, porque hay otros más. ¿Para qué? Para disminuir los costos, el control de los procesos productivos operativos de la industria y sobre todo, por favor, estimados participantes, crear valor. Una empresa se va a mantener en el mercado si logramos crear valor. Ese valor que nuestro cliente sobre todo tiene que percibirlo y que esa percepción lo obligue a adquirir nuestros productos, lo cual nos va a dar a nosotros posicionamiento y permanencia en el mercado. Estimados participantes, espero que esto les haya quedado un poco más claro. Muchísimas gracias por su atención y los veo en la próxima sesión. Permiso.